La clase del día de hoy tiene como título Servidores Carnales. Servidores carnales. Y tiene un título como feo, pero que lo vamos a estar estudiando un poquito. Habría mucho para hablar referente a ello, pero pues tal vez hoy nos vamos a puntualizar mucho en esos aspectos. La clase de hoy entonces se llama Servidores Carnales. Servidores carnales. ¿Habrán o no habrán servidores carnales? Sí, claro que sí. Iniciamos hablando con aquellos hijos de Aarón que estaban ejerciendo un servicio, ¿verdad? Los hijos de Aarón estaban ejerciendo un servicio. Estaban allí en el incensario, estaban allí en el sacrificio, en el altar, y ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué pasó con ese fuego extraño? El fuego vino sobre sus propias vidas y los consumió, los mató. Gente que sirve, pero sirve en la carne. Gente que sirve, pero que sirve en la carne. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no ser como los hijos de Aarón, de estar desempeñando un servicio, pero de estar haciéndolo en la carne, cuyo servicio después venga el fuego consumidor de Dios y me devore, me extermine, me haga daño, me afecte. Yo no puedo ser un servidor así. No puedo ser un servidor así porque acarrearía el juicio de Dios. Acarrearía el juicio de Dios. Entonces yo necesito ser coherente y ser sensato en saber que no puedo ser un servidor en la carne. También, mi hermano, tenemos ejemplos como Elí y los hijos de Elí, ¿verdad? Que eran el sacerdote, los hijos del sacerdote, y estaban en el templo en todo momento y en todo tiempo, pero que de la misma manera eran servidores en la carne. Eran servidores en la ¿qué? En la carne. Y por estar en la carne llegó el juicio de Dios. Y también los consumió de una manera diferente, pero también los consumió de una manera diferente. Pero también llegó el día donde tanto el papá como los dos hijos quedaron muertos. Entonces vienen los juicios de Dios. Usted y yo miramos cualquier servidor en la carne que hubo en la Biblia y no terminaron nada bien. ¿Cómo nosotros vamos a pretender terminar bien si seremos servidores en la carne? No se puede. Ningún servidor en la carne terminó bien en la Biblia. Judas fue otro servidor en la carne que definitivamente terminó muy mal, demasiado mal. Y cada servidor que ejerció un servicio en la carne terminó muy mal, mi hermano, muy mal. Y allí usted y yo necesitamos decir, sí o sí, necesito ser un servidor en el espíritu y no en la carne. Y si no, mi vida también va a tener un final caótico. Mi vida también va a terminar muy mal si soy un servidor en la carne. Vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo número 3. Primer libro de Corintios, capítulo número 3. Verso número 1. ¿Qué dice allí la escritura? Dice allí la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿quiénes? A carnales, como a niños en Cristo. Note que Pablo está diciendo acá que un carnal es un niño, no ha crecido, no ha madurado. El niño todavía se comporta con cosas de niño, ¿verdad? No ha madurado, no, su comportamiento no ha sido desarrollado, tiene inmadurez, y por cuanto es inmaduro, tiene muchos comportamientos que no están bien. Un niño, por eso es que comete tantos errores, y muchos de ellos se pasan por alto porque son niños. Pero la Biblia me habla a mí de aquellos servidores que son niños y que la Biblia dice son carnales.
son carnales. Y Pablo diciendo, yo quería hablarle como agente espiritual, pero no puedo porque lo que veo es que están en la carne. Terrible sería que el apóstol Pablo estuviese aquí en vida y nos tuviese que exhortar a usted y a mí de la misma manera. Oiga, yo le quiero hablar como una persona espiritual. Yo quisiera tratarlo a usted como alguien espiritual, pero me toca tratarlo como a una persona que está como en la carne. A mí me toca así en la iglesia a veces. Hay alguien nuevito, y uno tiene que tener sabiduría, porque si uno no tiene sabiduría, ese nuevito se aparta y no vuelve a las cosas de Dios. Entonces uno le toca tener sabiduría, tener prudencia y sensatez, y bueno, esperar en el momento correcto y justo para poder decir las cosas. A mí me ha tocado aconsejar, llevar consejerías a personas que están así, nuevitas, que son bebés, que son niños, y que por cuanto son niños, pues hermano, toca ahí con cierta prudencia y lentitud. Pero hay otras personas que del servidor, que se espera que sea un niño, no, que ya sea más maduro espiritualmente, ¿cierto que sí? O sea que del servidor se espera, mi hermano, que ya uno le pueda hablar las cosas con más sensatez, como con más lógica, directamente. Hermano, esto no se hace, y que no se ofenda porque se le llame la atención, ¿cierto? Que no se ofenda si se le exhorta, que no se ofenda si se le hace un llamado, que no se ofenda. ¿Por qué? Porque ya no es un niño, ya tiene que ser una persona madura, y como persona madura ya no tiene que estar allá ofendiéndose ni tocándose por un llamado de atención, por cualquier cosa, sino que más bien tenemos que reconocer: uy, me llamaron la atención, sí Señor, Padre, te estoy fallando en esto, Padre, me voy a corregir, voy a cambiar. Pero si más bien se llama la atención y se ponen bravos, si se llama la atención y se delican, es porque todavía estamos actuando como niños. Y Pablo diría: este es un niño y es un carnal, está en la carne. El servidor que se carga, el servidor que está ya lleno de emociones, ¿será que está en el espíritu o en la carne? Seamos sinceros, está en la carne, porque el cargarme a mí, el desanimarme, no son cosas espirituales, son cosas carnales. Entonces yo tengo que reconocer eso. Uy, Padre, cada vez que me desanimo, entonces yo estoy en la carne. Padre, cada vez que yo quiero tirar la toalla, entonces estoy en la carne. Padre, cada vez que yo estoy por allá pensando mal de la iglesia, pensando mal del pastor, hablando mal de la iglesia, hablando mal de alguna otra persona de la iglesia, hablando mal del pastor, estoy en la carne. Y entonces ahí es donde tengo que empezar a tomar conciencia. Oiga, ¿yo soy un servidor espiritual o un servidor en la carne? Yo no le voy a hacer el ejercicio de que levante la mano, pero ¿qué sucedería si yo le dijera: a ver, levanten la mano todos los que han escuchado a otro servidor hablando mal del pastor? Y sé que varias manos se levantarían. Sí, la verdad sí. Y entonces, ¿tenemos servidores espirituales o servidores carnales? Claro, no, es que eso hay que mirarlo y examinarlo. Si yo no le menciono al pastor, mencionemos la iglesia. A ver, hermano, levante la mano el que ha escuchado a otro servidor, no oveja, sino servidor, hablando cosas por ahí malas de la iglesia. Sé que también se levantarían manos. Sé que se levantarían manos. Y entonces, ¿pero por qué se levantarían manos? ¿Por qué? Porque hay servidores carnales. Hay servidores carnales hablando mal de la iglesia. Hay servidores carnales hablando mal de un pastor, hablando mal de la pastora. Hay servidores carnales hablando mal de las ofrendas. Servidores carnales hablando mal del protemplo. Servidores carnales hablando mal de cosas semejantes. Y entonces uno tiene que empezar a decir: Padre, y con mi esposa nos preguntamos a veces: bueno, Padre, el grupo de servidores, qué bendición, pero están en el espíritu, en la carne. Gloria a Dios porque hay un grupo en el espíritu, pero Padre, ¿qué hacer con algunos otros que de pronto están en la carne? Y tenemos que concientizarnos. Es que esto no se trata, hermano, de ejercer un servicio. Esto no se trata, hermano, de hacer algo allí. No, se trata de estar en el espíritu. No se trata de estar haciendo algo por hacerlo, sino hacerlo en el espíritu. Amén.
cuando se le da el privilegio de predicar, sea aquí o sea en un grupo familiar, sea en una vigilia, sea en un ayuno, sea en la ausencia de cuando yo tengo que ir a alguna reunión o evento ministerial. Hermano, cada uno da de lo que cada uno tiene. Una persona que se para aquí, pero que está su boca llena de mentira, ¿qué va a dar cuando ora? ¿Qué va a dar cuando predica? ¿Qué va a dar? Engaño. ¿Qué va a ministrar? Mentira. O estoy en la carne o estoy en el espíritu, ¿cierto que sí? ¿En qué estoy? ¿En la carne o en el espíritu? Si no es mentira ni engaño, si es murmuración, si es chisme, si es queja, ¿qué voy a dar? Si estoy en la carne, ¿qué voy a dar? Pero si estoy en el espíritu, bueno, gloria a Dios, voy a ministrar al Espíritu Santo. Pero si hay queja, si hay murmuración, si hay desacuerdo, si hay división, si hay peleas, por eso es que yo les digo, ojalá entiendan que entre ninguno de ustedes se tienen que estar peleando. Nadie con nadie, hermano. Nadie con nadie. ¿Por qué? Porque Dios no está donde hay división. Dios no está donde hay división. Que no, que yo no me hablo con fulano, que no, que yo no me trato con tal, que pastor a mí no me ponga con aquel, que no, pero ese me lo mastico pero no me lo paso. Hermano, aquí no tiene que haber nada de eso. Y si no, ¿qué vamos a hacer para llegar al cielo? ¿Qué vamos a hacer para llegar al cielo? Si no me aguanto a alguien y si ese alguien va para el cielo, entonces o en el cielo está el uno y en el infierno el otro. Muy bien, ninguno de los dos. Correcto. Solamente a nivel reflexivo, de reflexión. Padre, yo tengo que arreglar las cosas, porque si no, estoy en la carne. Pablo inicia allí su sermón diciendo, oiga, yo no les pude hablar como gente espiritual. No les pude hablar como gente espiritual, sino como a carnales. ¿Será que nosotros como servidores sí podemos hablar como espirituales? Amén, que Dios nos ayude, ¿cierto? ¿O será que nos toca hablar como carnales? No, es que le estoy hablando a un carnal. A veces me toca. Porque uno dice, no, esta persona donde yo le diga esto y esto, coge y se va de la iglesia y no vuelve. No, pero venga, entonces es que es un niño espiritual, ahí lo dice, como a niños en Cristo. Verso número 2. Os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Característica de una persona carnal es que no es capaz todavía de asimilar la vianda. Y esto lo tocábamos en otra clase, lo de la leche, la vianda, la inmadurez, la necesidad de madurar. Lo tocábamos en otra clase, pero hoy pasamos la lectura allí por este pasaje. Una característica de un servidor carnal, le falta proceso. ¿Qué le falta? Proceso. Le falta madurar. Y eso no lo da un ayuno y ya, no. Eso lo da el tiempo, lo da el Señor, lo dan las pruebas, la disposición, si yo me dispongo o no, o si no me quedo 40 años en el desierto. Sí. Entonces, ¿me dispongo o no me dispongo? Lo dan varios factores como ellos. Verso número 3. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Mire cómo Pablo enlaza la inmadurez con la carnalidad. La inmadurez, esta persona no es capaz todavía de digerir carne. Es un niño y no es capaz porque todavía es carnal. Mire cómo Pablo asocia el término carnal con la inmadurez espiritual. Es un niño, ese es carnal, es un niño, no ha crecido. Cuando usted ve gente que no ha crecido, no ha madurado espiritualmente, son gente que son carnales. Le planteo la misma idea de otra forma. Cuando usted ve a un servidor que es carnal, entienda, ese servidor no ha madurado. Ay, pero es el líder, no ha madurado el líder. Ay, pero es el ujier, no ha madurado el ujier. Ay, pero es que yo veo que echa fuera demonios. Sí, echa fuera demonios, pero no ha madurado. Le falta proceso. Ay, pero es que esa persona predica bonito. Puede predicar bonito, pero no ha madurado espiritualmente. Una cosa es ejercer un servicio muy bonito y otra cosa es madurar. Por predicar bonito
Hasta hay gente secular que son conferencistas y que tienen una oratoria muy bien, una oratoria muy bonita y muy convincente y muy buena, muy fluida. Y hasta hay cursos para oratoria y cómo expresarse en público y qué hacer, qué no hacer, el lenguaje corporal y muchas cosas. Una cosa es eso. Una cosa es un don musical, un talento musical. Otra cosa es, bueno, cada uno según el don o talento de cada uno. Pero va muy diferente el tema de madurez espiritual. Madurez espiritual. Un versículo que se ha hablado tanto aquí en la iglesia. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre predicamos, hicimos y deshicimos. Y Jesús les va a decir: apartados de mí, nunca los conocí. Bueno, le faltó otra parte: malditos hacedores de maldad, nunca os conocí. Uy, Señor, terrible, porque hacían un servicio tan bueno que hasta profetizaban y echaban fuera demonios. O sea, un servicio impresionante. ¿Pero de qué les servía? De nada, porque no maduraron. Estaban en la carne. Dice ahí: porque aún sois carnales. Aún sois carnales. Mediten ellos. ¿Será que yo todavía soy carnal? ¿Será que yo todavía soy carnal? Ahí nos toca trabajar a todos. Pues habiendo entre nosotros, aquí empezamos a darnos de cuenta si somos carnales o no. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Vamos con despacio. Celos. Los celos entre los mismos servidores. Ay, es que esa persona sí. Aquí no estamos hablando de celos de pareja, ¿no? Pero esos celos, porque ese sí, porque yo no. Porque me da celos ministeriales. Envidia. Pusieron a ese y a mí no me ponen. Eso es el grupo, eso es conveniencia, preferencias. Bueno, diferentes palabras, diferentes calificativos. Celos, que al uno Dios lo usó para una liberación y el otro una vez estaba haciendo una liberación acá. Bueno, en la iglesia. Y no faltó alguien que dijo: hágase a un lado, que esto es para gente que sabe, algo así, un comentario. Ya se me olvidó con precisión cuál fue la palabra que utilizó. Menospreció a otro hermano. Venga, eso no se hace, esos son puros celos ministeriales, de que eso es solamente mío, eso solamente es que yo puedo, yo y solo yo. No, hermano. El Señor quiere utilizarnos a todos. Amén. La Biblia dice: estas señales seguirán a todos los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces eso no es de una sola persona. Es que yo tengo que ser el que predique y no admito y no quiero que haya otra persona por allá predicando ni nada. No. Celos. Le da rabia que otra persona surja. Piense, ¿a usted le da rabia que otra persona surja dentro de la iglesia? ¿Le dan celos que otra persona surja? Más bien deberían darnos alegría. Mano, qué bendición, ánimo, predicó muy bien, la próxima lo harás todavía mejor. Y hermano, qué bendición. Pero la Biblia dice: habiendo celos. ¿Qué más ahí dice? Contiendas. ¿Han habido contiendas en este lugar? A ver, díganme ustedes mismos, ¿sí han habido contiendas? Y Pablo dice que eso es de gente carnal. Ahí entonces yo tendría la capacidad bíblica y pastoral de decirle a alguien que viene con contiendas: usted se está volviendo un carnal, usted está en la carne. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasaría? Díganme ustedes mismos. Se va. ¿Y por qué se va? Porque está en la carne. Le da rabia. ¿Y por qué le da rabia? Porque está en la carne. Pero es la verdad, la persona está en la carne. Cada vez que usted se pone a pelear con alguien, ¿está en la qué? En la carne. Por eso se tiene que reconciliar con el otro, porque está en la carne. Ese principio funciona para los matrimonios también. Cuando yo me pongo a pelear con mi esposa, estamos en la carne. Vayamos a orar. Y con mi esposa hemos hecho el ejercicio. Vamos a orar y lo verá. Hermano, la discusión es bien diferente.
Uy, la discusión es bien diferente. Vaya uno a tener una pelea con el esposo o la esposa en la carne, o vaya tenga la discusión en el espíritu. Hermano, el resultado es tan diferente. Haga el ejercicio los que son casados. Haga el ejercicio. Hey, pastor, mi marido no es cristiano, ¿cómo hago ahí? Hermano o hermana, hágalo usted solito o usted solita. Simplemente la otra persona le va a lanzar pedradas, palabras ásperas, y la Biblia me dice, la blanda respuesta calma la ira, hace pasar el furor, más la áspera hace que se suba, ¿cierto? ¿Sí ves lo que es una persona espiritual? Calma las cosas, apacigua las cosas. Pero cuando los dos están en la carne, hermano, se forma tremenda pelea en el hogar, en el matrimonio. Hablemos de lo mismo aquí en el servicio. Cuando hay dos servidores en la carne, ¿qué va a pasar? Se forma tremenda pelea entre los dos servidores o servidoras, o servidor y servidora, como sea. Pero si están en el espíritu, pueden haber diferencias, pero el resultado es otro. Si están en el espíritu, hay diferencias, pero hermanos, las cosas no se van a tornar para mal, sino más bien al contrario, se tornan para bendición. Al contrario, las cosas van a ser de edificación. Hablan, van a la Biblia. Padre, háblame. Señor, yo debo de soportar a los difíciles. Bueno, Señor, gloria a Dios, ya Dios me habló, ya Dios me dio una palabra. Qué bendición. Que cuántas veces tengo que perdonar al hermano. 70 veces 7. Uy, Padre, yo pensé que ya lo había perdonado varias y ya con eso era suficiente. No, son 70 veces 7 y diariamente. Uy, Padre, no, ya con eso ya tengo. Señor, y que si yo no perdono, entonces tú tampoco me perdonas. No, ya con eso me remató Dios. Ya voy a hacer las cosas para la gloria de Dios. No voy a pelear con nadie. Pero si yo estoy en la carne, no, pastor, pero es que usted no sabe cómo me trata esa persona. No, pastor, pero es que delante suyo me mira bien y y detrás suyo eso me echa vainazo, me echa indirecta, eso me dice cosas, etc. En la carne yo actúo diferente que como actuaría en el espíritu. Y entonces en el servicio usted tiene que aprender a conducirse en el espíritu, porque si está en la carne, ¿qué va a hacer? Si está en la carne, ¿cómo se va a comportar? Si está en la carne, ¿cuál va a ser nuestro proceder, mi hermano? ¿Cuál va a ser nuestro proceder allí con Dios? Dice Pablo, celos, contiendas, disensiones, lo mismo, esas peleas. Signo de pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo lo está diciendo. Oiga, con todas estas cosas, ¿me van a decir que no son carnales? Pablo está diciéndolo así. ¿No son carnales? Si se la pasan peleando y van a decir que no son carnales. Bueno, sumémosle otras cuantas cosas, porque el contexto de esta enseñanza, o más bien de este capítulo, eran las contiendas, peleas y disensiones. Pero uno mira otras cuantas cosas más, porque la Biblia sí me da más parámetros. Y si todavía hay pecados sexuales, Pablo, ¿qué diría? Usted también está en la carne. Y si todavía está mirando cosas en el celular que no debe, Pablo, ¿qué le diría? ¿No sois carnal acaso? Si mire lo que está viendo en el celular, mire lo que está hablando, mire la conversación que está teniendo ahí con esa persona indebida. ¿No sois carnal acaso? Y si Pablo lo escucha murmurando y por ahí quejándose, Pablo le va a decir lo mismo. ¿No sois un carnal? Si estás murmurando, si estás quejándote, si estás hablando así, ya está. Claro, Pablo nos diría lo mismo con algunas otras conductas. Recuerdo mucho el libro de Corintios, donde Pablo dice casos de fornicación que ya ni siquiera se tendrían que mencionar en la iglesia, pero son los que más se mencionan. ¿Cierto que sí? Tristemente nosotros fallamos. Tristemente todos nosotros nos inclinamos a lo malo. Todos nosotros estamos siempre llevando nuestras vidas hacia lo malo. Pero Pablo nos dice, más bien esas cosas no se deberían ni mencionar. Eso ya debería estar más que muerto. Ahora, hermano, con todo el respeto, dejemos eso para las ovejas. No deberían tampoco, pero hermano, mucho menos en los servidores.
de que de un servidor se escuche que se le vio tomando, ya eso es gravísimo. Que de un servidor se escuche murmuración, eso ya es gravísimo. Que de un servidor se escuche que hay división, pelea, contienda, eso es gravísimo. Que se escuche de una oveja, uno dice, bueno, está en proceso, está en crecimiento, está madurando, como lo dijo Pablo ahí, es un niño espiritual, está en el proceso de madurar. Pero que se escuche eso de un servidor, que es que el servidor no se habla con el otro, mano, eso ya entonces ¿en qué estamos? En la carne. Estamos en la carne. Medite por un momento, ¿usted sí se habla con todo el grupo? En una tarea me di cuenta que no. En una tarea me di cuenta que no. Porque más de uno me dijo, pastor, yo no sé qué escribir de fulano, nunca hablo con él, nunca hablo con ella. Pero entonces, bueno, ¿por qué no se hablan? ¿Hay algo que impida que no se hablen? ¿Hay algo que impide que no se traten? ¿Hay algo que mantiene distancias? Pastor, es que a mí me cae mal tal persona, es que yo rechazo a tal persona. Está en la carne. Está en la carne, nada que hacer. Yo no le puedo decir que está en el espíritu. Hermano, si usted tiene conductas así, ¿cómo va a pretender que yo le diga, usted está en el fuego del Espíritu Santo? No, no está en el fuego del Espíritu Santo. Está ardiendo en fuego, pero de la rabia contra alguien. Sí, ¿no ha sentido que cuando usted se pone mal geniado? A mí me pasa, yo me pongo mal geniado y siento la cabeza caliente, la sangre la tensión se le sube a uno y uno hierve, pero de otra cosa, no el fuego del Espíritu Santo, no el fuego del Espíritu Santo. A mí me pasa momentos donde yo me caliento feo, pero uno no está en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo yo le voy a decir que está en el fuego del Espíritu Santo si más bien está en la carne? Trabajen las relaciones unos con otros. Trabajen en eso. Una de las tareas de esta escuela de siervos era, háblele a alguien que nunca le ha hablado en la iglesia. ¿Qué tal que sea alguien, sea otro servidor? Hermano, si entre ustedes mismos hay peleas, y eso que, gloria al Señor, han mermado mucho. Gloria al Señor, Dios ha resuelto muchas cosas, pero hermano, acá hay gente que no se habla. Acá hay gente que no se tratan los unos con los otros. Y yo hoy les tengo que decir, basado en la palabra de Dios, eso es un comportamiento de alguien en la carne. Hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Hay que corregirlo. Claro. Sí, o sea, pero que yo sepa que yo no tengo nada contra alguien. A tener la conciencia limpia de que hay gente con la que pues uno no tiene una amistad, entonces lógicamente, pero que usted tenga la conciencia limpia. Que tengamos la conciencia limpia de que hay personas con las que uno dice, bueno, con esta persona no tenemos una buena amistad, pero pues no es porque me caiga mal, ni porque hayamos tenido ninguna pelea, ningún pleito. Bueno, está bien, pero cuando yo sé que sí, ¿sabe cómo se sabe? Con el termómetro de ponerlos a trabajar juntos. Cuando se ponen a trabajar juntos, eso es un termómetro. Cuando yo no quiero trabajar con alguien, ahí se evidencia que sí hay algo en el corazón. Cuando yo no quiero. Cuando me dicen, van a ir a evangelizar de 2 en 2 y a usted le toca con él. No, ahí se sabe. Si hay algo o no hay algo. Porque si no hay nada, hermano, listo, hágale, no hay problema, qué bendición, vamos a servirle al Señor. Pero cuando hay algo, depende de la persona. Hay personas que son muy expresivas y lo van a hacer saber con los gestos. Hay otras personas como yo, que yo no demuestro las cosas con las expresiones y entonces a veces pasa más desapercibido. Entonces allí tenemos que empezar a mirar. Pero eso lo conoce usted mismo. Eso usted mismo lo tiene que conocer. Verso número 4.
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy ¿de quién? De Pablo. Y el otro que dice, yo soy de Apolos. Pablo vuelve y dice, están en la carne. ¿No son carnales en el estar haciendo eso? Eso es estar en la carne. Bueno, aquí no está ni Pablo ni Apolos, pero sí me habla de una división. Sí me habla de una división. Yo me hago con él, no, yo me hago con ella, no, que no sé qué. Hermano, división, donde hay división está la carne presente. Más bien la Biblia me dice que todos somos un cuerpo unido y bien concertado, y todos trabajando en unidad hacemos muchas cosas para la gloria del Señor. Amén. Pero cuando hay divisiones, vuelvo a lo mismo. Yo no me quiero hablar con él, que a mí no me ponga con esa persona, que no, que oren por mí, que pónganme en cadena de oración, pero no le digan a fulano. No, todo eso es en la carne. Todas esas cosas están en la carne. Todo eso está en la carne, hermano. Bíblicamente todo eso es de la carne. La Biblia me dice, verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según de lo que cada uno concedió el Señor. Ellos peleándose ahí por dos personas, y Pablo diciendo, estas personas, o sea, son gente normal. Aquí somos desde Cristo. Somos desde Cristo. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, que eso sí es diferente. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Mire lo que era Pablo, un hombre espiritual. Yo no me voy a poner a pelear que me van a quitar la butaca, que no, yo hice una cosa, Apolos otra, otro otra. El crecimiento aquí lo da Dios. Hermano, un servidor espiritual es aquel que no se pone a pelear por pequeñeces. Un servidor espiritual es aquel que entiende, aquí, hermano, gloria a Dios, que el uno predique, que el otro ore, que el otro eche fuera demonios, y yo hago otra labor, y gloria a Dios, lo importante es que la obra siga adelante. Y eso ya es un simbolismo de un servidor espiritual. Pero cuando empezamos con los celos, que es que esto es mío, que es que esto nadie me lo toca, que es que ese es mi lugar, que es que eso me tocas a mí, que esa persona no tendría que estar ahí, hermano, es pura carne. Pura carne. Y Pablo está diciendo, aquí lo único que somos es colaboradores de Dios. Dios es el que hace todo en la iglesia. Pero cuando estamos como perros y gatos en la iglesia, estamos en la carne. Aquí, gloria a Dios. Dios es el que hace, Dios es el que habla, Dios es el que usa, Dios es el que da. Es Dios, la gloria es para Dios. Y el hombre que es colaborador, aquí le colaboramos al Señor y ya, colaboradores de Dios. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es que me dice la palabra de Dios, cuidado, porque a cada uno Dios le va a probar las obras, y eso tiene que dejarme a mí mucho temor de Dios para yo decir, el Señor me va a probar, voy a pasar por el fuego. Y si yo soy un servidor carnal, ¿qué cree que va a pasar con ese fuego? Me va a consumir. O sea que por el fuego sí o sí vamos a pasar. Pero si yo soy un servidor espiritual, el fuego me purifica. Eso lo he enseñado varias veces. El oro lo pasan por el fuego, y el fuego, ¿qué hace con el oro? Lo limpia, le mata las impurezas y lo meten a unas temperaturas altísimas. No tengo claro cuáles son las temperaturas, pero muy altas. Y uno pensaría, lo va a dañar, y no lo daña, lo está limpiando. Ese es el baño del oro. Lo limpia, lo purifica el fuego.
pero vaya y mire una hojita, un pedazo de madera, métala al fuego, a ver si la va a limpiar. La destroza, la vuelve cenizas y hasta quema las mismas cenizas, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que decir, el servidor espiritual es como el oro. Y el servidor carnal es como ese heno, hojarasca, esa madera que va a ser destruido. Tengo que ser un servidor espiritual. Dice la Biblia, verso número 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? ¿Sí qué? Permaneciere la obra. O sea que la obra que usted y yo estamos haciendo, va a venir el fuego de la prueba. Usted se ha mirado esas pruebas tipo torneos, tipo concursos y demás, en donde cogen, bueno, no, más bien le va a poner, no, ese tipo de juego. Eso yo lo he visto en los que estudian arquitectura. Los que estudian arquitectura les colocan a hacer maquetas, y algunas de esas maquetas, bueno, no digo que todos, pero algunos les ponen a hacer maquetas, por ejemplo, de un puente. Y entonces el profesor comienza a colocar cierto peso en el puente, y si el puente se cae, perdió la nota. ¿Se ha visto esos videos? Y si resiste, listo, ganó la nota. Y obviamente peso acorde a la maqueta versus a lo que sería el peso real de un puente, a los camiones y carros que pasarían por ahí. Y entonces imagínense los estudiantes ahí. ¿Será que mi maqueta va a aguantar? ¿Será que sí? ¿Será que no? El profesor le puso algo pesado y ahora el profesor le va a poner otro peso más. Uy, como esos nervios, como esa incertidumbre, sí, no, y ahora sigue el compañero y la maqueta de ese ya se rompió, y la mía, ¿qué va a pasar con la mía? ¿Sí paso, no paso la nota? Etcétera. Hermanos, nosotros vamos a pasar por una prueba similar. Señor, mi servicio, el servicio que hice, Padre, ¿se va a quemar? ¿No se va a quemar? Si no se quema, si aguanta, voy a recibir recompensa. Pero si se destruye, ¿qué recompensa ni qué nada? El infierno es lo que me espera. ¿Quién la prueba su servicio? Dios. ¿El pastor? No. Yo le puedo decir, gracias hermano, muy bien. Hermano, alguien puede ejercer un servicio humanamente bien, y uno humanamente le puede decir gracias, pero como Dios mira el corazón, Dios es el que dice, ningún gracias, ese servicio está en la carne, ninguna recompensa le espera. Y el servidor de pronto le puede llegar a confiar, yo fui, prediqué y me dieron la gracia, el pastor me dijo que muy bien. El pastor, pero ¿y Dios? Claro que yo me limito hasta cierto punto, en que yo no soy Dios. Yo veo hasta cierto límite, yo no tengo la vista de Dios, y lo digo en el sentido que me entiendan. Dios es Dios, Dios lo conoce todo, es omnisciente, omnipotente, omnisciente. Yo no tengo los atributos de Dios, yo no soy Dios, soy un servidor de Dios. Pero Dios que sí conoce todo, Dios que sí conoce todo, a mí me pueden estar engañando como pastor, pero Dios ¿qué? Yo les puedo decir, muy bien, ese servicio estuvo muy bien hoy, y Dios, lo importante es que Dios diga que sí. O hasta panorama contrario, yo le puedo decir muy mal, pero Dios le puede decir, lo hiciste bien. El pastor es el que está en la carne. Sí, también puede pasar eso. También puede pasar eso, en donde yo le pueda decir a alguien, lo hizo mal, usted no sirve, mire que esto. Y Dios le pueda más bien decir, sí sirves, no creas a lo que el pastor te dijo. Claro, también puede pasar eso. ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Estamos en el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si su servicio se quema, ¿qué va a pasar? Va a perder. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que Dios está hablando, puede que se salve, pero por fuego. O sea que eso no le va a tocar como tan sencillo. Pero la obra y el servicio, mano, eso es jugar
con fuego literalmente. Verso 16, signo de pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso no es bueno la fornicación, por eso no es bueno el cigarrillo ni el trago, porque destruye el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y Dios está diciendo, al que destruya el templo, Dios le va a destruir. Uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, tanto física como espiritualmente, porque si lo destruimos, Dios también nos destruye a nosotros. La Biblia me enseña acá, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Quite el orgullo, no se crea sabio, hágase ignorante, pero Pablo lo está diciendo en el buen sentido, no se crea más que nadie, hágase ignorante y ahí va a ser sabio. Es que en la Biblia esas son las no contradicciones, sino las cosas que en nuestra lógica no son. Acuérdense que la Biblia no nos va a la lógica humana. ¿Cómo yo tengo más? En la lógica humana, teniendo, guardando. La Biblia me dice, dando, soltando, llega más. Lógica que no es lógica humana. Los últimos serán primeros. En mi lógica, si yo voy adelante, yo soy el primero. Hasta en competencias de fútbol y de deportes, eso es así. En Dios no, los últimos son los primeros. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que servir. No, pero en mi lógica, el más importante es al que se le sirve. En la lógica de Dios no. ¿Quieres ser sabio? Hazte ignorante. Y ahí vas a ser sabio. Esas son las cosas ilógicas que enseña la Biblia, pero que son el diseño de Dios. Y yo como servidor tengo que empezar a no ver el servicio con la lógica humana, sino con la lógica de Dios. Porque si es con la lógica humana, voy a ser un fracaso en el servicio. No es que yo tengo que ser el primero, es que yo soy sabio, es que yo aquí tengo que guardar para mí. No, al contrario, el servidor tiene que tener la lógica de Dios. Listo, que todos primero, de últimas yo. ¿Por qué de últimas yo? Porque yo sé que eso me va a dar bendición a mí. Que es que yo aquí vengo a servir a todo el mundo. Si usted entiende que servir a todo el mundo te va a ser el más importante, ahí es donde usted empieza a servir. Claro, porque la Biblia dice, ¿quiere hacer alguno el mayor entre vosotros? Sea el menor, sirva. Y ahí es donde yo empiezo a servir a la gente. Padre, yo sirvo. Hermano, estoy para servirle. Hermano, ¿en qué se le ofrece hoy? Hermana, le ayudo aquí con esto. Hermana, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Y qué estoy haciendo yo? Creciendo en el Señor. Esa es la lógica de Dios. Esa es la lógica de Dios. La Biblia me dice acá más, porque la sabiduría de este mundo es que insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo esto es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí toda la gloria se la lleva a Dios. El servidor carnal no está buscando la gloria de Dios. El servidor carnal está buscando su propia gloria. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios capítulo número 2 y verso número 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una ¿qué? Si yo soy un servidor natural y carnal, no voy a percibir las cosas de Dios, no voy a creer, no voy a entender, son una locura. Dice, y no las puede entender. Si yo estoy en la carne, no voy a entender el propósito de Dios, no lo entiendo.
Una locura. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Son locura. Verso 15. En cambio, el servidor espiritual, permítame que le agregue la palabra servidor, pero pues para que, como estamos en escuela de servidores, en cambio, el servidor espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice la palabra de Dios. ¿Qué es juzgar? Juzgar no es el dedo señalador, sino evaluar. Esto está bien, esto está mal, esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer. Es sopesar, es meter en la balanza qué me conviene, qué no me conviene. Esto sí es bueno, esto no es bueno. Eso es el contexto de lo que está hablando allí. Primera de Corintios 2, el versículo número 15, el siguiente verso que dice. Alguien que me lo lea, por favor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Correcto, el 16, muy bien. En cambio, el espiritual... no, perdón, el 16, ¿qué dice? Es el 15. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Listo. ¿Cómo tiene que ser la mente del servidor? La mente de Cristo, no una mente carnal pensando en el pecado, en las contiendas, en la división, en la vanagloria, sino yo aquí tengo que pensar en Cristo, yo aquí tengo que pensar en el Padre. Cristo vino a este mundo y dijo, mi palabra no es la mía, sino que todo lo que mi Padre me dice que hable, eso es lo que yo hablo. Mire que ni siquiera Jesús buscó su propia gloria, Jesús siempre buscó glorificar al Padre. Y nosotros como cristianos debemos de también buscar lo mismo. ¿Cuál gloria para mí ni que nada? Es glorificar al Padre. Para eso estamos nosotros. Pero ¿por qué viene tanta carnalidad? Por yo querer buscar la vanagloria para mi vida, por yo querer sobresalir, por yo querer exaltar. Gálatas 6:1. Alguien que me lo lea, por favor. Gálatas capítulo 6 y versículo número 1. ¿Qué dice? Él o Joana. Ya. Ok. ¿Quién más? Balbina, ¿lo tienes ahí? Tampoco, y lo estoy corchando. David, tampoco. No, pero entonces, listo. Vanessa. Bueno, Paola también. Bueno. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarte con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Listo, hermanos, si alguno es descubierto en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas, dice así la palabra del Señor. Entonces ahí usted tiene que mirar, bueno, yo sí tengo esa actitud cuando veo una falla en alguien, o le dejo de hablar a ese alguien. Uy, fulano de tal cayó, quite de aquí que me inteco, quite de aquí que me contamina. No, eso es de carnal, eso es alguien carnal, hermano. Si usted es espiritual, usted restaura. Amén. Si usted es una persona espiritual, lo que usted va a hacer es restaurar a esa ovejita que pecó. La Biblia me lo dice. La iglesia está llena de ovejas que cometen pecados. Y lo que se necesita es gente espiritual, servidores espirituales. Porque imagine que los mismos servidores le hagan el feo a las ovejas que cometen pecado. Entonces la persona que viene a la iglesia... No, pero es que yo fui a la iglesia y mire lo que me dijeron. Me impactó un video que vi en estos días. Estos días, como fue el desfile homosexual, el desfile, bueno, ya como hace 15 días, creo, 20 días, las fiestas del orgullo LGTBI en el mundo entero, me impactó mucho un video que vi en donde una iglesia salió a evangelizar y le preguntaban, tipo entrevista, a los homosexuales del desfile. Creo que no fue en este país, fue en otro país, pero le preguntaban, ¿qué te ha hecho la iglesia a ti? ¿Cómo te ha recibido la iglesia? Cuéntanos. ¿La iglesia qué te ha dicho? ¿Cómo ha sido la iglesia contigo? Y las respuestas que ellos daban eran cosas fuertes.
Algunos de ellos decían, a mí la iglesia me dijo que Dios no me amaba. Otro decía, a mí me excomulgaron de la iglesia por ser homosexual. Otra persona, a mí me mandaron al infierno que yo por ser homosexual. Sí, listo, uno sabe que cosas de esas son así. Pero entonces ellos decían, la iglesia no nos quiere y la iglesia nos rechaza. ¿Yo a qué voy a una iglesia? Y muchos de ellos no llegan a una iglesia es por eso. Porque la iglesia misma les ha hecho el feo. La iglesia misma. Y entonces se supone que la iglesia tiene que ser espiritual, ¿cierto? De más bien decirle a la persona, arrepiéntete, ven a Cristo y restaurar a esas personas. Pero no de pisotearlas, no de maltratarlas, no de acusarlas, no de apedrearlas. Como a la mujer que le llevaron a Jesús. Maestro, aquí está esta mujer para que la apedrees, tírale la piedra. Moisés dice eso, ¿tú qué dices? ¿Y Jesús que le tiró la piedra? Era también un pecado sexual. Y Jesús entonces dijo, espere un momentico, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces como todos nosotros hemos pecado, ¿por qué le tiramos piedras a aquel que peca? No, hermano. Restaurémoslo, claro, exhortémosle, claro, no le podemos ni aplaudir, ni acolitar, ni alcahuetear, no, pero tampoco te tiremos piedra. No le tiremos piedra a aquel que falla, restaurémoslo. Si usted es espiritual, ve a una oveja que ha pecado, mano, coja, levántela, no la alcahuetee, no, exhórtela, pero levántela, anímela, ore, interceda, y para la gloria de Dios, esa persona se va a levantar. Pero si lo cogemos a piedra, pecador, hijo del diablo, lárguese la iglesia, ¿qué hacemos? Destruimos en vez de edificar. ¿Qué dice la Biblia por allá en Mateo 16:23? Otro servidor carnal aquí. Mateo 16:23. Pues él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de aquí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Un servidor carnal no tiene su mirada en el cielo, sino en las cosas de los hombres. Un servidor carnal, como lo hemos venido hablando en el transcurso de esta clase, no mira al cielo, sino que mira es ahí a la gente. Fulano me hizo, fulano tal cosa, tiene esto, tiene una cantidad de reclamos. Jesús, ¿qué le dijo? Usted es un tropiezo para mí. ¿En qué se vuelve un servidor carnal? En un tropiezo para otros. Un servidor carnal hace tropezar a otros. Y gloria a Dios por Jesús, que tenía carácter, y le dijo, quítese de acá, Satanás, usted me está haciendo tropezar. Y luego ese mismo Jesús le dijo a ese mismo servidor, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sí ve cómo es el carácter de Cristo? Que cuando le iba a hacer pecar, quítese de acá que usted me va a hacer pecar. Pero luego, bueno, venga para acá. Usted me ama, apacienta mis ovejas. Tengamos ese carácter, hermanos. Tengamos ese carácter. Pero el servidor carnal es un tropiezo para otros. ¿Usted ha sido de tropiezo para alguien? Hermano, actuó en la carne. Hizo tropezar a alguien, estaba en la carne. Empujó a alguien al pecado, estaba en la carne. Aplaudió algo que no se debía, estaba en la carne. Todo eso es de la carne. Jesús se lo dijo, usted quítese de aquí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, ojalá que la iglesia tuviera ese carácter de que cada vez que otro cristiano lo empuje a hacer algo mal, quítese de aquí, Satanás, que me está haciendo tropezar. Y sabemos que Pedro no era que estuviera endemoniado, pero en ese momento se dejó usar por el diablo. Hay gente que no está endemoniada, pero en un descuido sí se dejan usar por el diablo. No como Judas, porque Judas sí se perdió y se torció feo. Pedro, lo que pasa es que se dejó usar por el diablo, pero Pedro era un hombre de Dios. Pero así sea un hombre de Dios, cuídese, también puede dejarse usar por el diablo. ¿Qué dice aquí la Biblia en 1 Corintios 11:18? 1 Corintios 11:18, más servidores carnales. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea. A ver, Erika. Pues en primer lugar, cuando
Listo. Cuando os reunís como iglesia, hay divisiones. Y Pablo dice, y les creo porque es que con todos esos antecedentes que tienen, ¿qué habían? ¿A qué se reunían? A pelear, a dividirse, a contender. Ahí David ya que tiene en la Biblia, el verso número, capítulo 12, perdón, 2 Corintios 12, 20. Ya que la tiene ahí, ya que para no quitarle el impulso que se levantó. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Temo, decía el apóstol Pablo, que cuando yo vaya, los encuentre como en peleas, en contiendas, en disensiones, en la carne. Pablo diciendo, ay, yo tengo temor de eso, de que vaya ya a esa iglesia y estén todos agarrados de las mechas. ¿Será que si Pablo visitara esa congregación también tendría el mismo temor? También. No, es que yo voy a ir a visitar allá esa congregación y temo de encontrarlos como yo no quiero encontrarlos. ¿Cómo no quiero encontrarlos? Yo no los quiero encontrar peleando. Yo no los quiero encontrar por allá discutiendo. Yo no los quiero encontrar por allá de enemigos, de divisiones. No quiero encontrarlos de esa manera. No quiero. Vamos a Gálatas 5:15. Ya vamos a terminar. Hoy vamos a terminar un poquito más temprano. Gálatas 5:15. También otra persona que lo lea, por favor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no sea que os consumáis unos a otros. O sea, Pablo está diciendo, bueno, si se agarraron a pelear, oiga, no va a hacer que se terminen de destruir, porque sí hay momentos de roces, pero Pablo está diciendo, oiga, no, que no avance más, que no se vayan a terminar consumiendo, que no se van a terminar destruyendo allí dos vidas, porque sería pues fatal eso. Mi hermano, la Biblia me dice, con este versículo quiero terminar, Santiago 3:16, me impactó mucho este versículo cuando estaba preparando pues la enseñanza. Santiago capítulo 3, verso número 16. La verdad, este versículo es de aquellos versículos que uno dice, he leído la Biblia, pero no, como que no caí en cuenta que ese versículo existía. Por allá, ¿quién lo va a leer? Dana, Estrella, léalo, Estrella. Ponte de pie bien fuerte. David, listo, léalo entonces. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Dónde hay qué? Celos y qué más. ¿Cómo es que dices? ¿Dónde hay celos y qué más? Contención. ¿Qué más hay ahí? Perturbación. Le voy a leer otra versión. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala, toda cosa perversa. O sea que donde hay celos, hermanos, se puede esperar que haya todo. Donde hay peleas, se espera que haya todo. Tremendo lo que son las peleas. Donde hay peleas, donde hay celos, se espera cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero esas son cosas de un servidor carnal. Son cosas de un servidor carnal. Por eso se espera lo que sea. Por eso es que Pablo está diciendo, eso se espera de lo que sea. Ese es Santiago, capítulo número 3:16, para quienes de pronto no alcanzaron a anotar ahí. Santiago 3:16. En donde hay celos y en donde hay pelea, hay todo tipo de cosas malas. Usted ve a un servidor peleando, espere lo peor de ese servidor. Espere lo peor. Hay todo tipo de cosas malas. Ahí. La Biblia lo está diciendo, no el pastor. La Biblia es la que lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo. Mi hermano, no seamos servidores carnales.
no seamos servidores carnales, sino más bien servidores espirituales.